Yo, a diferencia de algunas expresiones que hoy en la mañana creo que tenemos que felicitarnos de que, en definitiva, si bien es cero, que estamos hablando de cero este año, tenemos una proyección que es bastante positiva, pensando en las condiciones mundiales y nacionales, y creo que se ha manejado con mucha responsabilidad, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que eso es muy importante en un país como el nuestro, y dado las situaciones internacionales que se están viviendo, y por lo tanto yo quiero partir por reconocer aquello. Más allá de aquello, sí es cierto que lo puso mucho énfasis el ministro, y aquí voy a coincidir con lo que decía la senadora Órdenes, en las grandes oportunidades que tenemos como país, dado las posibilidades que tenemos con el litio, con el cobre, con el hidrógeno verde y otras energías renovables. Sin embargo, yo también me preocupo porque se anunció hace mucho tiempo la posibilidad de una empresa nacional del litio, cosa que yo celebro mucho y hace más de 10 años que lo planteé, hace muchos años cuando era diputada, pero lamentablemente no veo todavía en concreto cuándo está el proyecto, cuando empezamos, qué se va a hacer. Y además de eso, considerar el litio, como decía el ministro, me parece bien, como un ingreso más estructural para no estar sometido a los vaivenes. Sin embargo, no me queda claro cuánto de eso recibimos nosotros como Estado, cuánto de eso sigue siendo todavía en manos privadas en gran medida. Entonces, ahí hay falta de claridad en las cifras, pero muestro mi preocupación porque creo que tenemos que avanzar. También entiendo que se hace la proyección como para 10 años del cobre, pero hoy día, claro, preocupa porque uno no ve, digamos, que esté un precio muy alto. Parece ser que sí va hacia allá por justamente la electromovilidad. Por lo tanto, como país es cierto que tenemos esa oportunidad, pero eso nos obliga a ser más ejecutivos, más eficientes a la hora de tomar estos desafíos, como usted lo señalaba, ministro, como oportunidades. Dicho aquello en términos más generales, y quizás también en términos más generales todavía, hay un tema que no es muy mencionado, pero yo creo que la crisis del agua no ha pasado, la escasez hídrica de este país no ha pasado. Una cosa es que hayamos tenido un poquito más de lluvia y haya un poco aliviado alguna zona, pero eso dista mucho de poder revertir lo que fue un ciclo de sequía de 12 años. Y aquí sí que hay un desafío de gestión, un desafío de lentitud, lo que yo considero la transición hídrica justa que ha planteado el Gobierno, que no se la ve tan ejecutiva, y siento que falta una mejor coordinación y quizás llamar a una mesa, como fue aprobado en el Senado, un proyecto de acuerdo que yo presenté, de generar una mesa de diálogo para tener un acuerdo nacional sobre el agua, donde estén sentados todos los actores, porque aquí vamos lento y no nos estamos haciendo cargo que esto llegó para quedarse y definitivamente tenemos un gasto enorme, sea por la vía camión del JIVE y sea porque además tenemos deficiencias. Además es un país que no sabe aprovechar otras cosas, como por ejemplo las aguas grises y menos las aguas residuales, cosa que sería bueno ya empezar a hacerlo. Dicho aquello más en general, por supuesto también puedo compartir y espero que efectivamente lo que decía el ministro y nos explique, esto no siga creciendo, pero es preocupante obviamente el desempleo. En la región de Valparaíso estamos en un 9, un poco más por ciento, pero es siempre preocupante y yo celebro enormemente que estemos bajando una inflación al punto que se esté proyectando llegar a un 4.5. Creo que eso es muy notable si consideramos que en agosto pasado llegamos a un 14%, algo francamente bastante desastroso para el país y para las familias. Ahora, más allá de aquello, la región, a mí me preocupa enormemente por lo siguiente, siendo la segunda región más poblada del país, donde tenemos además el mayor número de campamentos, donde hay necesidades enormes, uno no ve la inversión pública. Y la que llega a proyectarse, grandes obras, son muy a largo plazo. Por ejemplo, eventualmente el tren. Tampoco sé cuánto va a dinamizar, pero en fin, algo será importante, por lo menos en conectividad, que ayude a la región. Pero uno no ve, y cuando las dos comillas simbólicas, quedan completamente retrasadas. Una lleva una década, por decirlo menos, el Instituto de Neurociencia por el tema del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, efectivamente, es hora que nos tomemos bien en serio, que no podemos dilatar una obra de esa magnitud y trascendencia, por lo menos para la región de Valparaíso y para el mundo académico, en fin, que 10 años porque simplemente se encontraban unos ciertos vestigios. El otro gran proyecto teóricamente público, que es el Paseo Barón, otro tanto. También estamos atrasados por lo mismo. Me gustaría, ministro, que ojalá fuéramos más capaces de poner el énfasis en los puertos. Chile está quedando un poco atrasado. Nosotros tenemos dos grandes desafíos, y en nuestra región donde sale el 90% de toda la carga. Pero la proyección de la expansión del puerto San Antonio es larga. Tiene que de partida construir un molo que no tiene de abrigo. Y la expansión del puerto de Valparaíso, y esto se lo quiero decir como dato, ministro, yo creo que es algo de celebrar, por fin
parece que los actores principales han llegado a un acuerdo y tenemos alineado a la empresa portuaria, al alcalde, al gobernador, a toda la autoridad, y eso es francamente digno de celebrarse. Espero que esto pueda avanzar, porque como le digo, en términos de puerto nos vamos quedando atrasados, así que yo espero que ese gran acuerdo surja. Pero no puedo dejar de manifestar entonces la preocupación. ¿Por qué? Porque en Valparaíso, teniendo un 70% de la ejecución presupuestaria hasta ahora, yo creo que nunca se premia la eficiencia. Parece que de alguna manera apenas se sube un 3%. El gobernador nos convocó a todos los parlamentarios, hizo una presentación muy detallada y rigurosa, todos convinimos que había habido una buena ejecución, que no había ningún despilfarro de dinero, que no había habido ningún caso, digamos, que pudiera de alguna manera cuestionar la gestión, pero resulta que se le sube un 3%. Una región que tiene tremendas necesidades. Hay regiones que suben el 15%, yo imagino que tienen también muchas necesidades, pero hoy me gustaría saber con qué criterios podemos decir uno sube un 3% y hay otras que van a subir un 15%. A mí por lo menos me llama la atención y quiero decirlo a nombre de la región de Valparaíso. Muy lejos de lo que nos pidió el gobernador, que lo apoyáramos en la petición de subir el presupuesto de una manera, porque además quiero decirle que una parte importante de esa ejecución presupuestaria tiene que ver con convenios con servicios públicos. O sea, desde el gobierno de la región de Valparaíso se está ayudando a los programas de salud, ya hay otros, porque se están comprando equipamientos médicos, se están comprando otras cosas y de verdad no es desde el ministerio, sino que son aportes que entrega el gobierno en los convenios que se hacen. A propósito de obras postergadas, llevamos años hablando del Hospital Van Buren, que ya francamente no da para más, y resulta que todo el tema está en decir dónde hacer el terreno. Llevamos como 5 años y no se ponen de acuerdo si hay terreno o no hay terreno, dónde hacer el terreno. Es un ejemplo más de las obras postergadas y la falta de inversión pública en Valparaíso. Entonces a mí me parece que, siendo la segunda región más poblada del país, con la trascendencia que tiene, como que no se justifica en los números lo que hoy día nos presenta la ley de presupuesto. Así que me veo la obligación de alegar por Valparaíso y de que se revise bien lo que se está haciendo, porque creo que el aumento es mínimo y, repito, creo que no se parece poder incentivar que haya una buena gestión, una buena ejecución presupuestaria y sobre todo buenas inversiones que están ayudando. Hemos tenido que ayudar incluso desde seguridad, de la compra de radiopatrullas para adelante, digamos. Entonces, francamente, también es una cierta subvención al gobierno central. Entonces, eso también sería bueno delimitar bien cuánto corresponde a estos convenios, que al final de cuentas desde la región transferimos al gobierno central, a partir, digamos, de los ministerios sectoriales. Yo creo que hace falta ahí mirarlo con más detalle, ministro, porque sería bueno poder pesquisar hasta dónde en esta ejecución presupuestaria es correcto. Es bueno, por un lado, que haya convenios, pero por otro lado estamos transfiriendo nosotros la plata. Y si a eso le agregamos lo que decía la senadora Órdenes, que hemos dicho siempre, los de las regiones, la falta de correspondencia con la inversión del metro y la falta de transparencia con los fondos FAR, la verdad es que más todavía perjudicados quedamos y que me gustaría que se revisara aquello.